Buen día, nosotros somos el grupo número 2 y el tema del que vamos a hablar es el proceso de producción de queso tradicional hondureño. Los integrantes del grupo tenemos a Catherine Sánchez, Mayri Gutiérrez, Sisi Sagastume y César Hernández y su servidora Gracia Fajardo. El queso semiseco es un producto de alto consumo en nuestra región. Su procesamiento se puede realizar de una manera artesanal y de manera industrial. Su materia prima principal proviene de la leche de vaca. A lo largo de este informe se conocerá el proceso para la obtención de queso semiseco, así como sus materias primas, subproductos y desechos. Se detallarán las operaciones unitarias de dicho proceso y se darán a conocer algunas reacciones químicas que puedan ocurrir. Identificaremos sus parámetros, así como las condiciones críticas del proceso. Como objetivos tenemos conocer el proceso de producción que se lleva a cabo para la obtención del queso y presentaremos el diagrama en el programa Coco Coffee que evidencia el proceso de producción de queso. La producción de queso representa un factor clave para la economía agropecuaria del país, dado que su participación es muy significativa para el Producto Interno Bruto agropecuario, generando miles de empleos a nivel nacional, ya sea de una manera directa o indirecta en el proceso de producción del queso. El consumidor de queso en la actualidad es consciente de la economía del país y del impulso que esta materia genera a nivel de empleos. No obstante, también es consciente de los sistemas de calidad y procesos de producción amigables con el ambiente, fomentando la producción más limpia y el consumo de productos que minimicen el impacto ambiental, ya sea en su producción o al momento de su ingesta. El queso semiseco puede referirse a cualquier queso que tenga un leve madurado o añejado o que no sea fresco. Tiene la característica de haber perdido un gran porcentaje de su suero. Es compacto, de sabor salado y con mayor porcentaje de grasa en comparación al queso fresco. El queso semiseco tiene la característica de que su pasta es semidura y hasta casi quebrajosa. Además, presenta una coloración muy blanca o también amarillo pálido, con un bajo porcentaje de humedad, lo cual les confiere una vida de estante muy larga por encima de los quesos blancos. Hoy en día, el queso semiseco forma una parte de los alimentos más consumidos por la población hondureña. Siguiente, por favor. Ahora los dejo con mi compañero César. Bueno, breve descripción sobre la producción de queso semiseco. Como observamos, primero tenemos la principal materia prima, que es la leche. Esta leche luego es llevada a recipientes o grandes contenedores en donde se adicionan las materias primas, además de aditivos y fermentos, para ser mezclados en el siguiente proceso, que es la coagulación. Al mismo tiempo, observamos el proceso de la fermentación de los microorganismos, que este proceso va a depender de la contaminación natural de la leche con bacterias lácticas. La función de esta bacteria es la producción de ácido láctico mediante la fermentación de la lactosa, esto para evitar que crezcan microorganismos patógenos. Luego observamos el proceso de corte, en donde un equipo muy parecido a un rastrillo tiene como objetivo principal permitir un mayor desuerado de la cuaja y al mismo tiempo observamos cómo se divide la cuaja del suero. Luego, el suero es drenado y el cuajo es llevado al molino. Ese cuajo luego es salado. Después de pasar por el proceso de salado, con la ayuda de una prensa hidráulica, es moldeado en moldes para obtener una forma deseada. Ya por último tenemos el proceso de la maduración del queso. Siguiente. Materias primas, desperdicios y subproductos. Materias primas. Ya les había dicho, la leche es la principal materia prima. Tenemos el cloruro de calcio, que con la ayuda de él facilitamos el proceso de la coagulación. Además, mejoramos el rendimiento y la calidad del queso como producto final. Tenemos la enzima activa YG,
que es la enzima que tiene la capacidad de polimerizar las proteínas de los alimentos y mejorar sus características, mejorando lo que es la textura final del queso, manteniendo un pH óptimo y manteniendo lo que es el sabor y el aroma peculiar de este producto. Tenemos los subproductos, tenemos que son dos, tenemos agua y suero. El suero es el subproducto que obtenemos en mayor cantidad. Tenemos desperdicio. En esta parte tenemos los desperdicios sólidos, que es el material utilizado al momento del empaquetado. Puede ser restos de cartón o plástico. Operaciones unitarias y procesos involucrados. Como punto número 1 tenemos la recepción de la leche cruda. Como sabemos, la leche es obtenida de las glándulas mamarias de la vaca. Una vez obtenida esta leche cruda, es transportada industrialmente en cisternas de acero inoxidable o de manera más tradicional en bidones, igualmente de acero inoxidable. Una vez se reciba la leche, esta se analiza y se le realiza un control de calidad, en donde se realizan ciertos análisis y se inspeccionan ciertos parámetros para determinar si es útil para la elaboración de queso. Como segunda operación unitaria tenemos el colado y el tamizado. Esto se realiza con el fin de separar los sólidos e impurezas que podrían estar en la leche. Industrialmente, la leche es pasada por 3 tamices o filtros de diferente diámetro para evitar la contaminación de la misma en todo el resto del proceso. Tercera operación unitaria, tenemos el almacenamiento de la leche. Una vez que la leche llega a la industria láctea, tenemos que almacenarla en unos tanques de refrigeración para controlar la flora microbiana existente en ella y evitar el desarrollo de microorganismos no deseables. La temperatura ideal para el almacenamiento es de 6 grados Celsius. Tenemos el punto número 4, la estandarización. Para la elaboración del queso se necesita un porcentaje adecuado de grasa. El proceso de estandarización tiene como objetivo regular el contenido graso de la leche en un valor deseado. Hay un rango, existe un rango, podemos decir lo que es de 2.5 a 5 porcentaje en grasa. Ahora dejo con mi compañera Mayri. Buen día, mi nombre es Mari Gutiérrez y yo voy a continuar con la exposición. Bueno, en este caso, pues mi compañero ya explicó las primeras 4 operaciones unitarias que se deben realizar y yo voy a continuar. Entonces, después de la estandarización, continuamos con la pasteurización, que básicamente aquí este proceso se realiza una esterilización en la leche mediante la acción del calor y utilizamos el calor porque debemos destruir las bacterias contaminantes, que serían bacterias evidentemente y gérmenes que pudieran llegar a estar presentes en la leche antes de empezar con la elaboración del queso. Por esta parte también debemos de tener en cuenta que aunque estemos añadiendo calor a nuestra leche, pues esto no va a afectar a las características propias de nuestro alimento, que en este caso es la leche, ¿verdad? Y que además de lograr destruir estas bacterias o eliminarlas en su totalidad, este también va a aumentar la vida útil de nuestro alimento, que en este caso, pues evidentemente la leche, y va a reducir el proceso de putrefacción. Y pues el siguiente paso es el enfriamiento de la leche, que aquí debemos dejar alcanzar la temperatura ambiente para que se pueda llegar a cuajar. Evidentemente, si en el paso 5 estamos añadiendo calor, pues en el paso 6 tenemos que dejar reposar por cierto tiempo. En el paso 7, que es la inoculación o adición de cuajo, pues aquí debemos priorizar mantener una temperatura de 35 grados centígrados. Aquí pues evidentemente vamos a adicionar el cuajo, que en este caso, como ya explicó mi compañero en cuanto a las materias primas, pues en este caso vamos a utilizar el cloruro de calcio, y lo que vamos a hacer es mantener un movimiento constante. Vamos a realizar un proceso de mezclados, de manera que el cuajo se distribuya homogéneamente por toda nuestra mezcla, ¿verdad? Y pues este proceso va a durar en un promedio de 10 a 20 minutos, y pues después de realizar esto vamos a continuar con el proceso de coagulación. En el proceso de coagulación nosotros debemos dejar en reposo alrededor de 30 minutos para lograr la separación de la caseína en agua. La caseína pues no es otra cosa que una proteína de alto valor biológico que se encuentra en la leche. Además de esta proteína pues también tenemos proteínas de lactosuero y carbohidratos. Para esta parte es primordial que revisemos el pH, el cual se debe encontrar en un rango entre 5 y 6, ya que el pH pues nos puede influir en diferentes factores, como ser el sabor, la consistencia y la inocuidad del producto.
Como siguiente paso tenemos el corte de la cuaja y descuero. Ya cuando nosotros pasamos por el procedimiento de coagulación y ya hemos comprobado que nuestra cuajada o nuestro cuajo tiene una consistencia y textura adecuada, pues procedemos a cortarla. Evidentemente, cuando nosotros estemos cortando, pues esto va a provocar que tengamos un drenaje de suero. Y es a eso lo que nosotros denominamos desuerado o descuero. Y este va a servir, como bien su nombre lo menciona, para eliminar o desuerar la cuajada. El siguiente paso es el moldeo. En el moldeo, básicamente lo que se realiza es el llenado de los granos de la cuajada en moldes que ya tenemos predeterminados y que actualmente pues los más utilizados son los de acero inoxidable o de plástico alimenticio. Y pues aquí como dato extra, únicamente mencionar que también se utilizaban esparto madera, aunque también haciendo aquí la aclaración, que en cuanto a la madera también es bastante utilizado actualmente en pueblos, entonces el uso de la madera no está del todo en desuso, todavía se sigue utilizando. Tenemos el siguiente paso que es el prensado. Una vez que tenemos nuestros moldes, pues vamos a pasar por el procedimiento de prensado, el cual tiene como finalidad darle forma definitiva al queso. Evidentemente, como estamos prensando, haciendo uso de una prensa hidráulica, pues vamos a añadir cierta presión a nuestro queso, lo cual va a provocar que se evacúe el suero y el aire atrapado entre los granos y va a favorecer la unión de los granos de la cuaja. Y esto va a provocar, evidentemente, que nuestro queso pues tenga una forma más uniforme, ¿verdad? El siguiente paso es el desalado, que básicamente el salado se realiza de dos formas, ya sea añadiendo la sal directamente o por medio de salmuera, que básicamente es una mezcla de sal y agua y esto hace que nuestro... bueno, tiene diversos propósitos. Uno de ellos pues es evitar el crecimiento de microorganismos indeseables, contribuir al desuerado de la cuajada, formar la corteza y potenciar el sabor, que sería uno de los aspectos más importantes dentro de este proceso. Entonces, esto ha sido todo por mi parte y continúa mi compañera. Buen día, mi nombre es Catherine Sánchez y voy a continuar con las operaciones unitarias. Como número 13 está lo que es la maduración y afinado, que en esta fase los quesos son mantenidos en una cámara de maduración, en donde aquí se debe de controlar lo que es la temperatura, la humedad y la aireación. Durante esta fase existen procesos mecánicos frecuentes, como lo que es el volteo de los quesos, para conseguir lo que es una maduración uniforme y así evitar que estos se deformen. Existen algunos eventos bioquímicos que ocurren durante el proceso de maduración de los quesos. En este caso tenemos la pérdida de humedad, en donde aquí la maduración prolongada supone normalmente una pérdida de lo que es dicha humedad, en pequeñas variaciones en el contenido y que pueden tener repercusiones importantes en lo que es en la textura. Luego está la glucólisis, en donde es la degradación de la lactosa y azúcares, y cuando la lactosa se convierte en ácido láctico. Después está la proteólisis, que aquí es la degradación de las proteínas que provoca tanto por los fermentos como por la acción del cuajo. Y la última, que es la lipólisis, que es la degradación de la parte de las grasas. Estos eventos bioquímicos ocurren durante lo que es el proceso de maduración. Cabe resaltar, ¿verdad?, la operación unitaria. Y aquí cumple un papel fundamental, ya que aquí juega lo que es el sabor del queso. La siguiente, que es la última, el empaque y almacenamiento. En pocas palabras, ¿verdad? Aquí se almacenan lo que son en cajas el queso. Previo a esto, ¿verdad? El queso tiene que estar en unas telas de manera que se mantenga limpio y por último se almacena provisionalmente. El flujograma del proceso de elaboración de queso se realizó mediante un diagrama de bloques en donde consiste en todas las operaciones unitarias y los procesos involucrados que se han explicado anteriormente, que consiste, ¿verdad?, en lo que son 14 pasos. Y algo muy importante que quiero recalcar en este diagrama es en la recepción de la leche cruda, que aquí se hace un análisis previo, que son las sensoriales organolépticas, olor, sabor, color. Luego la coagulación, que aquí va a comenzar lo que es ya la formación del queso. Y la pasteurización, que consiste básicamente en un calentamiento previo de 15 segundos. Entonces eso es lo más importante que se puede resaltar en dicho diagrama. Ya el diagrama de flujo de procesos en el simulador CocoCofe
Es prácticamente lo mismo que el diagrama de bloques, con la única diferencia que aquí se presentan los equipos y obviamente, ¿verdad? Cada proceso de manera más detallado, y así puede tener una mejor visualización la persona, ¿verdad? Que lo observa. Bueno, siguiendo los parámetros y condiciones críticos del proceso, tomando en cuenta el procedimiento y las operaciones unitarias en el proceso de la elaboración de queso, se tomarán en cuenta ciertos parámetros utilizados para cada uno de ellos. En el proceso de la recepción de la leche cruda, pasa por ciertos análisis físico-químicos para determinar si se encuentra en un buen estado, además de otras características organolépticas percibidas a simple vista. Entre los análisis que se realizan debe tener ciertos parámetros como ser el pH de entre 6.6 y 6.8 y una densidad que debe oscilar entre 1030 y 1033 gramos por mililitros. Realizando este procedimiento también se determina si la leche contiene agua. De ser así, la densidad sería de 1 gramo por mililitro. El porcentaje de grasa debe oscilar entre 3,5 y 5% de grasa. El porcentaje de sólidos no grasos y sólidos totales debe estar entre 8,2% y 11,4% respectivamente. Por otra parte, en este punto también el almacenamiento de la leche se tiene que tener a una temperatura adecuada, que debe oscilar también de 3 a 4 centígrados, ya que si no se encuentra en este rango la temperatura ocasionará que se genere un crecimiento bacteriano. Siguiente. Para el caso de la maduración, los parámetros o factores que se tienen que tomar en cuenta es el contenido de la humedad. El agua libre determina la velocidad de las reacciones y favorece el crecimiento microbiano. Son aquellos lo que cual la humedad tiene que oscilar entre 33 y 45% y son conocidos como pasta semidura. La temperatura es recomendable de la maduración es más que todo a temperaturas bajas para que los procesos sean lentos y puedan controlar mejor. Se recomienda de 13 a 20 centígrados para los quesos que son duros. Siguiente. Entre las conclusiones, se determinó que el proceso para llevar a cabo la producción del queso tradicional hondureño consta generalmente de 14 operaciones unitarias, en el cual se tiene que tomar en cuenta la calidad de la materia prima a utilizar y los distintos parámetros, como ser la temperatura y el pH. La realización del diagrama permite visualizar cada uno de los pasos y los equipos necesarios para llevar a cabo la forma correcta del proceso de la producción del queso tradicional hondureño. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.